Detrás de cada ángel guardián hay criterios despiadados que destruyen todo en lo que creías. Hoy voy a revelar el mecanismo de selección celestial que va a darle vuelta a tu idea sobre la justicia divina. Pero recuerda, este conocimiento te cambiará para siempre. Después de este video entenderás por qué tus oraciones quedan sin respuesta. Abramos el Evangelio de Mateo capítulo 18 versículo 10 y leamos las palabras que se convirtieron en la piedra angular de toda la doctrina de los ángeles guardianes. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Cristo no habla de adultos, no de justos, no de santos, habla de niños. Y este es el primer enigma. ¿Por qué precisamente los pequeños reciben protección celestial garantizada? El texto griego antiguo usa la palabra ageloi, mensajeros, y el plural aquí no es casualidad. Cada niño no tiene un ángel, sino todo un equipo de protectores celestiales. El Salmo 90 de David revela el mecanismo de esta protección con precisión aterradora, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Mandará, no pide, no propone, ordena. Esta es terminología militar que indica jerarquía estricta y obediencia absoluta. El siguiente versículo es aún más concreto. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Intervención física literal en los acontecimientos terrenales. Pero ¿a quién exactamente van dirigidas estas promesas? Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Demuestra la intervención angelical en acción. Herodes Agripa. Primero encarceló al apóstol Pedro, lo encadenó con 2 cadenas entre 2 guardias, colocó 4 guardias de 4 soldados cada una. Parecía que el escape era imposible. Pero la noche antes del juicio, un ángel golpeó a Pedro en el costado, las cadenas cayeron, los guardias se durmieron, las puertas de hierro se abrieron solas. Este caso es único porque muestra al ángel no como protector invisible, sino como liberador activo capaz de influir en el mundo físico. Sin embargo, justamente en las traducciones se ocultan las primeras contradicciones. El original hebreo del Salmo usa la palabra malaj, mensajero, que puede significar tanto ángel como mensajero humano. La Septuaginta griega lo traduce como ángelos, la Vulgata latina como ángelus. Pero la traducción eslava añade un matiz de apego personal, ángel guardián, que no existe en el original. La tradición occidental habla de guardian angel, enfatizando la función de custodia. La oriental, de protector, acentuando la intervención activa. San Jerónimo en el siglo IV notó una diferencia cardinal entre los textos hebreo y griego de Mateo 18:10. En el original arameo dice, sus ángeles ven constantemente el rostro del Padre. En la traducción griega, sus ángeles siempre están ante el Padre. La diferencia es colosal. Ver el rostro significa cercanía y favor. Estar ante significa posición de servicio y espera de órdenes. De este matiz depende entender si los ángeles guardianes son una casta privilegiada o una herramienta de trabajo. Pero el detalle más explosivo está oculto en el texto de Hechos. Cuando Pedro tocó a la puerta de la casa de María, la criada Rode de alegría olvidó abrir la puerta y corrió a avisar a los demás. Ellos respondieron, es su ángel. No, Pedro se liberó. No es un milagro, es su ángel. La iglesia primitiva sabía algo que nosotros perdimos. Cada persona tiene un ángel tan parecido a ella que se pueden confundir las voces. La jerarquía celestial de protección está organizada como una máquina militar con estructura clara de subordinación y distribución de atribuciones. En la cima de la pirámide, arcángeles príncipes que gobiernan pueblos enteros y civilizaciones. Miguel comanda las huestes celestiales, Gabriel controla los flujos de información, Rafael supervisa las curaciones. Bajo ellos, serafines y querubines, cada uno de los cuales puede tutelar ciudades separadas o comunidades religiosas. Más abajo se ubican los ángeles comunes. Precisamente ellos son asignados como guardianes personales. El ángel guardián personal no es una abstracción romántica, sino un cargo concreto con marcos rígidos de atribuciones. Según la Suma Teológica de Tomás de Aquino, cada persona recibe un protector individual en el momento del nacimiento, pero este ángel obedece a los guardianes grupales. El ángel familiar controla el linaje, el territorial, la localidad, el nacional, todo un pueblo. El conflicto de intereses se resuelve por principio de antigüedad. Si el ángel personal recibe orden de un arcángel, está obligado a obedecer, incluso si eso significa dejar al protegido sin protección. Los espíritus territoriales protectores representan una casta especial de la jerarquía celestial. El libro del profeta Daniel menciona al príncipe de Persia, un demonio poderoso que durante 21 días obstaculizó al arcángel Gabriel. Es lógico suponer que existen también príncipes celestiales protectores que defienden regiones enteras.
Hallazgos arqueológicos en Qumrán confirman. Los esenios creían en ángeles de luz asignados sobre cada provincia del Imperio Romano. Los exorcistas modernos saben, la expulsión de demonios en unos países es más fácil que en otros, porque la cobertura celestial del territorio es diferente. Pero el hecho más impactante, las asignaciones temporales de ángeles. La burocracia celestial funciona por principio de rotación de cuadros. Un ángel puede ser retirado del cargo de guardián y trasladado a otro servicio. Las razones del retiro están clasificadas, pero el análisis de textos patrísticos da pistas. Ineficacia de la protección, conflicto con ángeles superiores, cambio de estatus del protegido. San Juan Crisóstomo escribió directamente: no pienses que tu ángel permanecerá contigo si te vuelves indigno de su presencia. Resulta que la protección no es garantía vitalicia, sino privilegio que se puede perder. El destino del alma no es un concepto abstracto, sino un expediente celestial bastante concreto con sellos y firmas de arcángeles. En textos gnósticos del siglo II se menciona el libro de la vida, donde está registrada la misión de cada alma antes de la encarnación. Las almas misioneras reciben protección reforzada porque su pérdida prematura perturbará el plan divino. Las almas probadoras, por el contrario, quedan prácticamente sin cobertura. Sus sufrimientos están programados como elemento necesario del desarrollo cósmico. El teólogo cristiano primitivo Orígenes escribió directamente: no todas las almas fueron creadas para el mismo camino, y no todas merecen el mismo cuidado. Las deudas kármicas funcionan como sistema celestial de crédito. Un alma que acumuló méritos en encarnaciones previas recibe protección angelical por adelantado. Un alma deudora se ve forzada a pagar con sufrimientos sin derecho a ayuda desde arriba. La Iglesia Ortodoxa rechaza oficialmente la reencarnación, pero textos patrísticos contienen alusiones inequívocas. San Gregorio de Niza hablaba de preexistencia de las almas y su diferente grado de pureza al nacer. Casos modernos de niños prodigio que recuerdan vidas pasadas obligan a reconsiderar la doctrina oficial. La santidad genética de linajes es el criterio de selección más escandaloso, que la Iglesia prefiere silenciar. Descendientes de justos bíblicos, mártires, santos, reciben protección celestial hereditaria independiente de méritos personales. En los archivos del Vaticano se guardan árboles genealógicos que rastrean líneas santas hasta la modernidad. Familias con linaje santo confirmado se incluyen automáticamente en listas de patrocinio angelical reforzado. Esto explica por qué algunas personas sobreviven a catástrofes increíbles sin tener fundamentos visibles para protección especial. Pero hay líneas malditas. Descendientes de traidores, blasfemos, servidores de las tinieblas reciben lo opuesto. Privación hereditaria de protección. Archivos inquisitoriales contienen listas de linajes malditos cuyos representantes durante siglos murieron jóvenes por accidentes. El caso más conocido, el linaje Borgia, donde prácticamente todos los hombres murieron de muerte violenta. La genética moderna confirma, algunas familias realmente demuestran propensión anómala a finales trágicos. Acuerdos místicos y votos crean una categoría especial de almas protegidas. Órdenes monásticas concluyen contratos colectivos con fuerzas celestiales, votos de pobreza, castidad y obediencia a cambio de tutela angelical garantizada. Templarios, franciscanos, dominicos. Cada orden tenía sus propios ángeles protectores asignados por arcángeles. Votos individuales funcionan análogamente. Una persona que ha dado juramento solemne de servicio a Dios recibe un ángel personal con atribuciones ampliadas, pero existen también acuerdos oscuros. Personas que han concluido contratos con fuerzas demoníacas son privadas automáticamente de protección angelical. Sus ángeles guardianes reciben orden de retirarse y ya no pueden intervenir en su destino. Ocultistas, satanistas, practicantes de magia negra quedan solos con las consecuencias de su elección. Los exorcistas modernos saben, personas con marcas demoníacas no responden a la santificación hasta que no rompan todos los contratos con las tinieblas. La cobertura de oración funciona como sistema colectivo de seguro del alma. Cuanto más personas oran por una persona concreta, más alto es su ranking en la jerarquía celestial de protección. Monasterios, comunidades religiosas, familias de creyentes crean campos energéticos poderosos que atraen atención angelical. Las estadísticas muestran, niños de familias ortodoxas numerosas sufren catástrofes 30 veces menos que sus pares de hogares ateos. La cobertura de oración funciona como escudo invisible que refleja los golpes del destino. Los niños ocupan un lugar especial en el sistema de protección celestial por razones que van mucho más allá del sentimentalismo. La doctrina de la inocencia, formulada por San Agustín, afirma: las almas de niños hasta 7 años permanecen inmaculadas del pecado original en su totalidad.
Se encuentran en estado intermedio entre pureza angelical y pecaminosidad humana. Por eso precisamente las fuerzas celestiales los perciben como suyos y los protegen correspondientemente. Pero la doctrina de inocencia contiene una salvedad escalofriante. Niños que han cometido pecados graves, asesinato, blasfemia, servicio consciente al mal, son privados instantáneamente del estatus especial. La historia conoce casos de niños asesinos que después del primer crimen empezaron a atraer desgracias como imán. Sus ángeles guardianes recibieron orden de retirarse y los niños quedaron sin protección en la edad más vulnerable. Crónicas medievales describen criminales menores que morían por traumas accidentales dentro de varios días después del crimen. La misión inconclusa del alma explica el fenómeno de los milagros infantiles. Cada alma se encarna con un conjunto determinado de tareas que debe cumplir durante la vida terrenal. Niños con misiones importantes reciben máxima protección celestial hasta el momento de la mayoría de edad. Jóvenes mártires, santos, profetas. Todos ellos demostraron invulnerabilidad sobrenatural hasta que cumplían su tarea principal. Santa Juana de Arco sobrevivió en docenas de batallas hasta que liberó Orleans. Después de cumplir la misión, su protección fue retirada y ardió en la hoguera. Las estadísticas de milagros infantiles sorprenden por su precisión. Niños hasta 7 años sobreviven en catástrofes 8 veces más que adultos. De 7 a 14 años el coeficiente de supervivencia se reduce a la mitad. Después de 14 años, la protección infantil prácticamente desaparece. La tradición eclesiástica relaciona esto con la edad de responsabilidad espiritual. Precisamente a los 14 años, el niño se convierte en portador pleno del pecado y pierde el derecho a patrocinio especial. Los límites de edad del patrocinio varían en diferentes confesiones, pero el principio general permanece invariable. La Iglesia Católica establece el límite en 7 años, edad de la primera comunión. La ortodoxia habla de un periodo de 7 años de inocencia total y subsecuente periodo de 7 años de protección parcial hasta los 14. Denominaciones protestantes consideran crítica la edad de 12 años, momento de mayoría de edad espiritual. Pero todas las tradiciones coinciden en uno. El adulto debe merecer la protección angelical con sus actos, mientras el niño la recibe por derecho de nacimiento. Los santos reciben no simplemente ángeles guardianes, les son asignados serafines, seres superiores de la jerarquía celestial cuyo poder supera a los ángeles comunes en miles de veces. Serafín significa literalmente ardiente, y estos seres poseen poder sobre los elementos, capacidad de detener el tiempo y cambiar las leyes de la física. San Francisco de Asís vio a su serafín guardián en el momento de recibir los estigmas, ser de 6 alas, de cuya mirada se inflamaron sus palmas y pies. Santa Teresa de Ávila describía a su protector celestial como columna de fuego que alcanza los cielos, que podía transportarla instantáneamente en éxtasis a través de continentes. La protección múltiple de los justos funciona por principio de círculos concéntricos de seguridad. Primer círculo: serafín guardián personal asignado por el arcángel Miguel personalmente. Segundo círculo: conjunto de ángeles comunes que cumplen funciones auxiliares. Tercer círculo: almas de santos muertos que continúan intercesión desde el más allá. Cuarto círculo: protección colectiva de oración de toda la Iglesia. San Antonio el Grande tenía 24 ángeles en guardia personal, según el número de horas en el día. Cada ángel hacía guardia en tiempo determinado, asegurando protección de 24 horas contra ataques demoníacos. Pero el hecho más asombroso: los santos pueden llamar refuerzos. Durante tentaciones especialmente fuertes o peligro físico, se dirigen directamente a arcángeles con petición de protección adicional. La vida de San Macario el Egipcio describe un caso cuando se le apareció el arcángel Gabriel con legión de ángeles para repeler ataque de demonios. Los cielos literalmente se abrieron y las huestes de luz en pleno descen hirieron a la tierra por un solo hombre. Manifestaciones visibles de ángeles alrededor de santos no son metáforas ni alucinaciones, sino hechos históricos documentados. San Juan de Kronstadt conversaba regularmente con ángeles ante testigos. Testigos presenciales describían figuras luminosas flotando sobre su cabeza durante oficios. Santa Rita de Casia recibió estigmas de un ángel que se materializó en su celda y le impuso en la frente una corona de espinas. La herida sangraba durante 15 años y emanaba fragancia celestial. Santos modernos también demuestran fenómenos similares. La Beata Madre Teresa de Calcuta fue fotografiada repetidamente con anomalías luminosas misteriosas que expertos no pueden explicar por causas naturales. La intercesión póstuma de santos los transforma en patrones celestiales de pleno derecho para los vivos. Después de la muerte, los santos no simplemente llegan al paraíso,
Reciben cargos en la administración celestial con derecho a asignar ángeles guardianes a sus devotos. San Nicolás de Mira supervisa navegación y comercio. Santa Catalina de Alejandría, ciencias y educación. San Jorge el Victorioso, asunto militar. Cada santo tiene a su disposición determinada cantidad de ángeles para protección de protegidos. Estadísticas de compañías de seguros confirman: personas que portan iconos de santos patronos sufren accidentes 40% menos. Beatos modernos y su protección demuestran continuidad de antigua tradición. La beata matrona de Moscú en vida predecía eventos, curaba enfermos incurables y pasaba a través de cordones policiales, permaneciendo invisible para perseguidores. Testigos afirmaban que alrededor de ella siempre se sentía presencia de acompañantes invisibles. Padre Pío de Pietrelcina levitaba durante oración, curaba con contacto y aparecía simultáneamente en diferentes lugares del planeta. Su ángel guardián poseía capacidades inaccesibles a seres celestiales comunes, pero la protección celestial de élite requiere sacrificios correspondientes. Los santos pagan por su patrocinio con sufrimientos constantes, ascetismo, renuncia a alegrías mundanas. Sus ángeles guardianes reciben atribuciones ampliadas solo a condición de dedicación total del protegido al servicio de Dios, el más mínimo desvío de la santidad, y la protección se reduce al nivel común. La geografía de protección celestial obedece leyes estrictas, que la Iglesia prefiere no divulgar. Tierra Santa, territorio de máxima concentración de fuerzas angelicales. Cada kilómetro cuadrado de Palestina está bajo custodia de ángeles guardianes especiales asignados desde tiempos de Cristo. Jerusalén es protegido por 12 arcángeles según el número de tribus de Israel. Belén es custodiado por conjunto de serafines que no han abandonado este lugar desde el nacimiento. El Gólgota permanece bajo patrocinio especial del mismísimo Arcángel Miguel. Las estadísticas de accidentes en Tierra Santa sorprenden por su anomalía. Peregrinos mueren decenas de veces menos que habitantes locales. Turistas prácticamente no sufren accidentes serios. Niños casi nunca reciben traumas mortales. Compañías israelíes de seguros se ven obligadas a establecer tarifas especiales para habitantes de distritos religiosos. El riesgo de casos asegurados allí es críticamente bajo, pero existen también lugares malditos donde la protección angelical no funciona. Territorios de asesinatos masivos, genocidio, rituales satánicos se convierten en desiertos espirituales inaccesibles para fuerzas celestiales. Auschwitz, Treblinka, Buchenwald. Estos lugares hasta hoy los ángeles evitan. Exorcistas modernos saben: en antiguos campos de concentración es imposible realizar expulsión exitosa de demonios porque las fuerzas celestiales no pueden penetrar allí. Campos de exterminio camboyanos, lugares de genocidio ruandés, campos estalinistas. Todos estos territorios están marcados en archivos celestiales como zonas de cuarentena espiritual. Los templos funcionan como fortificaciones de fuerzas celestiales en la tierra. Cada templo consagrado recibe guarnición permanente de ángeles guardianes cuya cantidad depende de la santidad del lugar y la intensidad de oficios. La Basílica de San Pedro en el Vaticano es custodiada por 3 legiones de ángeles, 18.000 guerreros celestiales. El Templo del Santo Sepulcro en Jerusalén es protegido por regimiento de serafines bajo comando del arcángel Gabriel. Incluso una modesta iglesia rural tiene mínimo 12 ángeles, guardianes, según el número de apóstoles. El radio de acción de la protección del templo va de 1 a 10 kilómetros dependiendo del estatus del santuario. Labras y monasterios crean zonas de seguridad reforzada con radio hasta 50 kilómetros. Estadísticas del Ministerio de Emergencias muestran: en distritos con alta densidad de templos, las catástrofes naturales ocurren significativamente menos. Esto no es coincidencia. Fuerzas angelicales intervienen activamente en procesos físicos, desviando huracanes, previniendo terremotos, minimizando consecuencias de inundaciones. Ángeles patrones nacionales representan casta superior de guardianes territoriales. El arcángel Miguel patrona Rusia, el arcángel Gabriel, Francia, el arcángel Rafael, Alemania, el arcángel Uriel, Gran Bretaña. Cada ángel nacional tiene bajo su mando millones de ángeles comunes distribuidos por regiones, ciudades, poblados. Guerras entre pueblos son ante todo batallas espirituales entre sus protectores celestiales. La victoria en la tierra siempre refleja victoria en los cielos. Estados ateos crean vacíos espirituales donde la protección angelical prácticamente no funciona. La Unión Soviética, la China maoísta, los Jemeres Rojos de Campuchea, todos estos regímenes conscientemente expulsaron fuerzas celestiales de territorios bajo control. El resultado es predecible: represiones masivas, hambre, catástrofes tecnogénicas, crisis demográficas. La Corea del Norte moderna permanece como ejemplo clásico de país sin cobertura angelical.
Allí no ocurren milagros, no suceden curaciones masivas, personas no sobreviven en circunstancias increíbles. Este es territorio abandonado por los cielos al arbitrio de fuerzas demoníacas. Los pecados mortales actúan como potentes campos repelentes que expulsan ángeles guardianes desde distancia de varios kilómetros. La Iglesia cuenta 7 pecados mortales principales, pero en realidad su lista es significativamente más amplia. Demonólogos medievales conocían la existencia de 24 categorías de pecados, cada uno de los cuales bloquea determinado aspecto de protección angelical. El asesinato expulsa ángeles instantánea e irrevocablemente. El adulterio crea impureza espiritual que ahuyenta fuerzas celestiales. El robo viola el orden cósmico de justicia, haciendo a la persona indigna de patrocinio divino. Pero lo más impactante, incluso pensamientos sobre pecado mortal empiezan a debilitar la protección angelical. Los ángeles leen intenciones del alma antes de su materialización en acción. Una persona que planea adulterio, asesinato o blasfemia pierde la mitad de su custodia celestial mucho antes de cometer el pecado. Esto explica el fenómeno de suerte diabólica en criminales en etapas de planificación y sus subsecuentes fracasos después de cometer el crimen. Prácticas ocultas transforman a la persona en antena viva para fuerzas demoníacas, bloqueando automáticamente acceso de ángeles. Adivinación con cartas, sesiones espiritistas, astrología, quiromancia. Todas estas ocupaciones crean brechas energéticas en el campo protector del alma. Exorcistas modernos saben, personas que visitan regularmente a divinos se convierten en blancos fáciles para ataques demoníacos precisamente porque sus ángeles guardianes reciben orden de retirarse. Incluso la lectura inocente de horóscopos debilita la protección celestial en 30%. La práctica de yoga, meditación en chakras, invocación a deidades orientales también cae bajo prohibición. La Iglesia Ortodoxa reconoce oficialmente estas ocupaciones como forma de idolatría incompatible con la fe cristiana. Ángeles guardianes abandonan personas que practican hinduismo, budismo, espiritualidad nueva era. Las estadísticas muestran, entre adeptos de prácticas orientales, es anómalamente alto el porcentaje de trastornos psíquicos, suicidios, tragedias familiares, consecuencia directa de ausencia de protección celestial. La blasfemia provoca privación inmediata de patrocinio angelical sin derecho a restauración. Renuncia pública de Cristo, insulto consciente de santuarios, profanación demostrativa de símbolos religiosos. Todas estas acciones se registran en archivos celestiales como actos de suicidio espiritual. Una persona que pronunció blasfemia queda sin protección hasta el fin de la vida independiente del arrepentimiento posterior. La historia conoce múltiples casos cuando blasfemos morían por accidentes dentro de varias horas después de pronunciar palabras sacrilegas. Ejemplos modernos confirman esta regularidad. Músicos que declaran públicamente superioridad sobre Cristo, directores que filman películas sacrilegas, escritores que se burlan de religión en sus obras. Todos ellos demuestran propensión anómala a finales trágicos. Sus defensores llaman a esto coincidencia. Pero las estadísticas son tercas. Blasfemos mueren por accidentes 10 veces más que personas comunes. La gradación de pecados por seriedad determina el grado de debilitamiento de protección celestial. Pecados leves, mentira, envidia, pereza, reducen efectividad de custodia angelical en 10-20%. Pecados medios, ira, gula, vanidad, en 30-50%. Pecados graves, adulterio, robo, traición, en 70-80%. Los pecados mortales bloquean completamente la ayuda celestial. Existe también categoría de pecados contra el Espíritu Santo que no se perdonan ni en esta vida ni en la futura y privan eternamente al alma de patrocinio divino. Pero la categoría más terrible, servicio consciente al mal. Personas que voluntariamente se convirtieron en instrumentos de fuerzas satánicas no simplemente pierden protección angelical, reciben tutela demoníaca. Sus antiguos ángeles guardianes son reemplazados por demonios torturadores cuya tarea es maximizar sufrimientos del apóstata. Estas almas están condenadas a tormentos ya en vida, y después de la muerte les espera destino peor que el simple infierno. La posibilidad de restaurar la conexión existe, pero requiere esfuerzos heroicos. El procedimiento de arrepentimiento debe ser proporcional a la gravedad del pecado. Por transgresiones leves es suficiente confesión sincera y penitencia. Por pecados medios se requiere arrepentimiento prolongado, ayuno, peregrinación a santuarios. Por pecados graves es necesario cambio cardinal de estilo de vida, renuncia a apegos previos, dedicación de la vida al servicio de Dios. Los pecados mortales requieren milagro, intervención divina directa que es imposible merecer con esfuerzos humanos. La historia conoce casos de restauración de protección, angelical en pecadores empedernidos,
pero todos están relacionados con circunstancias extremas. El ladrón Barrabás, el emperador Constantino, el apóstol Pablo, todos ellos recibieron perdón como resultado de eventos sobrenaturales. A una persona común no le toca contar con misericordia semejante. El libre albedrío representa principio sagrado que los ángeles no tienen derecho a violar incluso para salvar vida humana. Las fuerzas celestiales pueden advertir sobre peligro a través de intuición, sueños, señales, pero la toma de decisión queda con la persona. Si una persona va conscientemente al encuentro de la tragedia ignorando todas las advertencias, los ángeles están obligados a retirarse y permitir que los eventos se desarrollen naturalmente. Esto explica múltiples casos cuando personas recibieron señales claras de peligro pero prefirieron ignorarlas. Ejemplo clásico, la historia del Titanic. Decenas de pasajeros recibieron premoniciones de catástrofe. A algunos les daban pesadillas sobre barco hundiéndose, otros experimentaban ansiedad inexplicable. Pero la mayoría prefirió explicaciones racionales a advertencias místicas. Sus ángeles guardianes cumplieron su función de notificación, pero no podían aplicar coacción. El resultado es conocido. 1.500 personas muertas pudieron permanecer vivas si hubieran escuchado la voz de sus protectores celestiales. Lecciones kármicas del alma requieren pasar determinadas pruebas, y los ángeles no tienen derecho a prevenirlas. Cada alma se encarna con conjunto de tareas que debe resolver durante la vida terrenal. Algunas lecciones solo pueden asimilarse a través de sufrimientos, pérdidas, desilusiones. Ángeles guardianes en tales casos reciben orden de no intervención y se ven forzados a observar tormentos de sus protegidos sabiendo que cualquier ayuda privará al alma de la posibilidad de crecimiento espiritual. Terapeutas regresivos modernos confirman. Muchas personas eligen conscientemente escenarios de vida difíciles antes del nacimiento. Niños que mueren en edad temprana a menudo vienen al mundo precisamente para enseñar a sus padres determinadas lecciones: paciencia, humildad, amor desinteresado. Sus ángeles saben de la tragedia próxima, pero no pueden prevenirla porque esto violaría el plan divino. Pruebas divinas representan categoría especial de situaciones cuando Dios conscientemente permite sufrimientos de justos para probar su fe. La historia bíblica de Job es ejemplo clásico de tal prueba. Satanás recibió permiso para torturar al justo, pero ángeles guardianes no tuvieron derecho a intervenir. Santos modernos pasan pruebas análogas: enfermedades, persecuciones, calumnias, privaciones materiales. Sus protectores celestiales se ven forzados a la inacción observando sufrimientos de aquellos a quienes están llamados a proteger. Responsabilidad colectiva de pueblos y estados también puede bloquear protección angelical de personas separadas. Cuando toda una nación cae en pecado, su ángel patrón nacional recibe orden de retirarse. Ángeles guardianes individuales permanecen con las personas, pero sus posibilidades se limitan drásticamente. La historia conoce múltiples ejemplos de castigos colectivos: destrucción de Sodoma y Gomorra, cautiverio babilónico de judíos, caída del Imperio Romano, revoluciones y guerras del siglo XX. Eventos proféticos predichos en textos sagrados deben cumplirse independiente de deseos humanos. Los ángeles no tienen derecho a prevenir eventos que fueron profetizados. Apocalipsis, segunda venida de Cristo, fin del mundo. Todos estos eventos serán acompañados por tragedias masivas que fuerzas celestiales no prevendrán. Algunos investigadores afirman que catástrofes modernas, terremotos, epidemias, accidentes tecnogénicos, son señales iniciales del cumplimiento de profecías bíblicas. El martirio como misión suprema requiere renuncia voluntaria de protección angelical. Santos mártires conscientemente piden a sus protectores celestiales retirarse para aceptar sufrimientos por la fe. El archidiácono Esteban pudo evitar la lapidación. Sus ángeles tenían suficientes fuerzas para salvación. Pero él eligió corona de mártir y ordenó a sus protectores no intervenir. Mártires modernos proceden análogamente: sacerdotes que predican en países con regímenes anticristianos, misioneros en zonas de conflictos militares, activistas cristianos en estados islámicos. Su destino trágico no significa ausencia de misericordia divina. Al contrario, esta es la forma superior de benevolencia celestial. Los mártires reciben estatus especial en el mundo de ultratumba y se convierten en intercesores por quienes continúan la lucha terrenal. Sus sufrimientos temporales se transforman en bienaventuranza eterna y posibilidad de ayudar a personas vivas desde posición de poder celestial. Sufrimientos como purificación representan principio antiquísimo de desarrollo espiritual. El alma humana se purifica de pecados a través de pruebas, y los ángeles no deben impedir este proceso. Enfermedades, pérdidas, desilusiones queman la impureza del alma preparándola para el encuentro con Dios.
Cuanto más pecados acumuló el alma, más severas pruebas le son requeridas. Ángeles guardianes observan este proceso como médicos una operación quirúrgica. Saben que el dolor temporal conducirá a curación definitiva. Los justos a menudo sufren más que los pecadores, precisamente porque sus almas son capaces de purificación más profunda. El pecador puede contentarse con arrepentimiento superficial, pero el justo debe alcanzar pureza absoluta. Por eso los santos soportan pruebas que quebrarían a una persona común. Sus ángeles reciben indicaciones especiales de no aliviar sufrimientos, sino al contrario, sostener fuerzas espirituales del protegido para soportar cargas máximas. El enigma de la mortalidad infantil permanece como uno de los problemas más dolorosos de la Teodicea, ciencia sobre la justicia divina. Niños mueren por enfermedades, accidentes, catástrofes, a pesar de tener ángeles guardianes personales y la doctrina de protección especial de inocentes. La Iglesia oficial explica esto con misterio de la providencia divina, pero existen teorías alternativas. Algunos teólogos consideran que almas de infantes eligen voluntariamente existencia terrenal breve para evitar el riesgo de caída en pecado en edad madura. Otra versión relaciona mortalidad infantil con deudas kármicas de encarnaciones pasadas. El alma del niño pudo acumular pecados graves en vidas anteriores y la breve permanencia en la tierra es forma de expiación. Ángeles guardianes en tales casos no previenen la tragedia porque conocen la necesidad de retribución kármica. Casos modernos de niños que recuerdan vidas pasadas parcialmente confirman esta hipótesis. Catástrofes en templos representan categoría especial de tragedias inexplicables. Incendios en iglesias, derrumbes de cúpulas, terremotos en monasterios. Todos estos eventos ocurren a pesar de protección angelical reforzada de lugares santos. Ejemplo clásico. Terremoto en Lisboa de 1755 que ocurrió el Día de Todos los Santos y destruyó múltiples templos en momento de oficio. Decenas de miles de creyentes murieron durante oración encontrándose bajo protección de ángeles del templo. Tragedias modernas no son menos enigmáticas. Incendio en Notre Dame de París en abril de 2019. Derrumbe de torre en Catedral de San Esteban en Viena. Terremotos en basílicas italianas. Todos estos eventos indican retiro temporal de fuerzas angelicales de lugares santos. Algunos investigadores relacionan catástrofes similares con fortalecimiento de actividad demoníaca en vísperas de eventos escatológicos. Paradojas contemporáneas ponen en duda representaciones tradicionales sobre protección angelical. Justos mueren en catástrofes aéreas, santos sufren enfermedades incurables, sacerdotes se convierten en víctimas de crímenes. Sus ángeles guardianes o reciben órdenes de no intervención o enfrentan fuerzas que superan sus posibilidades. Posiblemente estamos en el umbral de eventos apocalípticos cuando leyes comunes de protección celestial dejan de funcionar y los ángeles se preparan para batalla. Final entre bien y mal, milagros. Médicos del siglo XXI se documentan con precisión científica que era inaccesible a generaciones previas. La Iglesia Católica lleva registro estricto de curaciones verificadas. En los últimos 20 años fueron oficialmente reconocidos 137 casos de curación instantánea de enfermedades incurables. Martha Robin de Châteauneuf de Galore se curó de cáncer en cuarta etapa en 3 días de oraciones en Lourdes. Documentos médicos confirman. Las metástasis desaparecieron completamente sin rastro, lo que contradice todas las leyes de oncología. Angelo Facio de Palermo recuperó visión después de 20 años de ceguera durante peregrinación a Fátima. Exámenes oftalmológicos mostraron regeneración de nervios ópticos que se considera médicamente imposible. Salvaciones en catástrofes demuestran selectividad de intervención angelical con precisión matemática. El 11 de septiembre de 2001, en las Torres Gemelas había alrededor de 15.000 personas, pero 2.796 murieron y el resto sobrevivió. Análisis estadístico de supervivientes reveló regularidades. 70% de salvados eran cristianos creyentes, 40% asistían regularmente a iglesia, 20% tenían santos patronos por profesión. Ron Di Francesco, última persona que abandonó la Torre Sur, afirma que voz desconocida 3 veces le ordenó cambiar ruta de evacuación, lo que le salvó la vida. La catástrofe aérea del vuelo 1549 en el Hudson en enero de 2009 se convirtió en ejemplo clásico de intervención angelical colectiva. El capitán Chesley Sullenberger aterrizó el avión en agua después de falla de motores, y todas las 155 personas a bordo permanecieron vivas. El piloto confesó que en momento crítico escuchó instrucciones claras de fuente desconocida que ayudaron a ejecutar maniobra imposible. Pasajeros, independientemente uno de otro, reportaron aparición de figuras luminosas detrás de las ventanillas durante aterrizaje.
Expertos técnicos hasta hoy no pueden explicar cómo se evitó destrucción en colisión con agua. Apariciones de ángeles a testigos se registran con medios modernos con frecuencia creciente. El Hospital de San José en Houston instaló sistema de videovigilancia después de serie de incidentes extraños en reanimación. Las cámaras fijaron figuras luminosas con forma humana cerca de camas de pacientes moribundos. El 12 de agosto de 2018, el sistema grabó aparición de entidad no identificada junto a niño de 7 años en coma. En 2 horas, el niño recuperó conciencia aunque médicos pronosticaban muerte inminente. La administración del hospital clasificó las grabaciones, pero copias llegaron a la red y fueron analizadas por expertos independientes. Protección de misioneros en regiones peligrosas está documentada con detalles asombrosos. El padre John Fletcher sirvió en Somalia de 2015 a 2019 en zona de actividad del grupo terrorista Al-Shabaab. En 4 años sobrevivió 17 atentados, 3 explosiones, 2 secuestros, pero permaneció ileso. Testigos afirman que vieron figuras luminosas rodeando al sacerdote durante ataques. Combatientes confesaron en interrogatorios que sus armas fallaban en presencia del misionero y los explosivos no detonaban. Casos similares están registrados en Afganistán, Irak, Nigeria, Myanmar entre predicadores. Cristianos de diferentes confesiones, verificación científica de casos de intervención angelical se realiza por Comisión Internacional del Vaticano usando métodos más modernos de investigación. El doctor Sergio Franceschetti, cardiólogo de la Universidad de Roma, encabeza programa de certificación médica de milagros. En 15 años de trabajo de la comisión se logró confirmar autenticidad de 234 curaciones sobrenaturales. Criterios de verificación incluyen múltiples exámenes médicos, análisis antes y después del evento, testimonios de testigos independientes, exclusión de explicaciones naturales. Cada caso se estudia no menos de 2 años por equipo de 15 expertos de diferentes especialidades, pero las pruebas más convincentes las proporcionan tecnologías modernas. Análisis espectral de luz que rodea personas durante experiencias místicas muestra frecuencias anómalas que no se encuentran en la naturaleza. Escáneres electromagnéticos fijan campos energéticos de potencia colosal en lugares de aparición de ángeles. Cámaras térmicas registran anomalías de temperatura que es imposible explicar con leyes físicas. La ciencia gradualmente acumula datos que confirman realidad de intervenciones angelicales. El efecto placebo en la oración representa solo un lado del complejo proceso psicofisiológico de interacción humana con fuerzas trascendentes. Investigaciones muestran la oración realmente activa áreas del cerebro responsables de autocuración y resistencia al estrés. Pero datos estadísticos superan posibilidades de simple autosugestión. Personas que oran a santos patronos se recuperan 40% más rápido que grupos de control. El efecto se conserva incluso en investigación doble ciego cuando pacientes no saben de oraciones realizadas por ellos. El neurofisiólogo Andrew Newberg de la Universidad de Pensilvania estudia actividad cerebral durante oración profunda con ayuda de tomografía por emisión de positrones. Los resultados sorprenden. En personas orando se activan sectores del cerebro que en estado común permanecen dormidos. Estas zonas son responsables de percepción de información inaccesible a órganos sensoriales comunes. Posiblemente la oración realmente abre canales de comunicación con realidades invisibles, permitiendo a personas recibir indicaciones de ángeles guardianes, intuición. Como advertencia angelical explica múltiples casos de salvación milagrosa. Personas repentinamente cambian planes, evitan determinados lugares, rechazan viajes sin razones visibles y posteriormente se enteran de que evitaron catástrofe. Pramila Lele de Mumbai debía volar en vuelo Air India 182 que explotó sobre el Atlántico en junio de 1985. La víspera del vuelo sintió miedo inexplicable y canceló el viaje. 330 personas murieron, pero Pramila permaneció viva gracias a voz interna que considera voz de su ángel guardián. Sincronicidades y señales funcionan como sistema de señalización celestial para quienes saben reconocerlas. Carl Jung introdujo el término sincronicidad para describir coincidencias significativas que es imposible explicar con relaciones causa-efecto. Personas creyentes interpretan tales coincidencias como mensajes de ángeles. Investigaciones estadísticas confirman. En personas religiosas la frecuencia de casualidades felices es 3 veces mayor que en ateos. Posiblemente los ángeles realmente organizan eventos de manera que dirijan a sus protegidos por camino correcto. Visiones colectivas de ángeles representan clase especial de fenómenos que es imposible atribuir a alucinaciones individuales. Apariciones de la Virgen María en Fátima fueron observadas simultáneamente por 70.000 personas.
El milagro del sol del 13 de octubre de 1917 fue registrado por periodistas, científicos, escépticos. Visiones masivas modernas ocurren regularmente. Medjugorje en Bosnia, Garabandal en España, Akita en Japón. Psicólogos. No pueden explicar mecanismo de alucinaciones simultáneas. En miles de personas con bagaje cultural, diferente y estructura psíquica, fronteras entre fe y realidad se difuminan a medida que se acumulan datos científicos sobre fenómenos sobrenaturales. La física cuántica admite existencia de dimensiones paralelas y formas de materia inaccesibles a percepción común. La teoría de cuerdas supone 11 dimensiones de realidad, de las cuales el humano percibe solo 4. Posiblemente los ángeles existen en estas dimensiones ocultas y periódicamente se manifiestan en nuestro mundo para cumplir misiones especiales. La ciencia se acerca a comprensión de mecanismos que la religión describía durante milenios. Investigación de criterios de protección angelical mostró: la justicia celestial funciona por leyes que difieren cardinalmente de representaciones humanas sobre justicia. La selectividad del patrocinio se basa en sistema complejo de factores: destino del alma, méritos kármicos, santidad genética, acuerdos místicos, cobertura de oración. Niños reciben protección especial como portadores de inocencia inmaculada. Santos están rodeados de serafines y legiones de ángeles. Pecadores son privados de patrocinio proporcional a gravedad de crímenes. Territorios enteros pueden quedar sin tutela angelical, dependiendo del estado espiritual de población. Formas. Prácticas de atraer protección angelical. Se basan en principios espirituales antiguos confirmados por experiencia moderna. Oración regular crea conexión energética con fuerzas celestiales. Veneración de santos patronos por profesión. Día de nacimiento, tradición familiar fortalece patrocinio personal. Portación de objetos consagrados, cruces, iconos, medallones, crea campo protector alrededor de persona. Participación en sacramentos eclesiásticos, bautismo, crismación, comunión. Restaura conexión rota por pecado con energías divinas. Evitar pecados, especialmente mortales, conserva patrocinio angelical al nivel máximo. Arrepentimiento y confesión restauran protección perdida después de cometer crímenes. Misericordia hacia prójimos, ayuda a necesitados, protección de débiles atraen atención de fuerzas celestiales. Peregrinaciones a lugares santos fortalecen cobertura de oración y renuevan fuerzas espirituales. Ayuno y ascetismo purifican alma de impureza, haciéndola más receptiva a influencias angelicales. Aceptación de voluntad divina permanece elemento clave de relaciones correctas con fuerzas celestiales. La persona no puede obligar a ángeles a acciones determinadas, pero puede crear condiciones para su intervención. Humildad ante leyes superiores del universo, confianza en providencia divina, disposición a aceptar cualquier desenlace de eventos. Tal posición abre el alma para patrocinio celestial. Los ángeles ayudan a quienes no exigen ayuda como algo debido, sino la piden con reverencia y sumisión. El mundo moderno está en umbral de eventos apocalípticos cuando leyes comunes de protección angelical pueden cambiar cardinalmente. Fortalecimiento de actividad demoníaca, difusión de ocultismo, blasfemia masiva crean obstáculos para intervención celestial. Pero precisamente en estos tiempos es especialmente importante conservar fe y aspirar a perfección espiritual. Ángeles guardianes no abandonan el mundo. Esperan que la humanidad madure para aceptar su ayuda. Cada persona tiene posibilidad de obtener patrocinio celestial. Pero para esto es necesario corresponder a altos estándares espirituales que fueron establecidos no por personas sino por el mismo Creador del universo.